Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de emociones intensas, de amores prohibidos, de secretos guardados y de dramas que te romperán el corazón. Prepárense porque vamos a hablar de telenovelas turcas, pero no de cualquiera. Hoy vamos a explorar esas joyas ocultas, esas historias que te mantienen al borde del asiento, esas producciones que te hacen llorar a mares y que, una vez que las empiezas a ver, no puedes parar. Si eres como yo un adicto a las telenovelas, especialmente las turcas, sabes de lo que estoy hablando. Esas miradas intensas, esos giros inesperados, esas familias con secretos oscuros, simplemente no hay nada igual. En este vídeo vamos a descubrir algunas de las telenovelas turcas más apasionantes, dramáticas y sí, también las más desgarradoras. Les prometo que después de ver esto van a tener una nueva lista de pendientes para ver. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en estas historias increíbles, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubrir nuevas telenovelas y si quieren ser los primeros en saber cuando subo un nuevo vídeo, por favor, suscríbanse al canal. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que les va a encantar. Además, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Empecemos con una que seguramente algunos ya conocerán, pero que merece ser mencionada porque es un verdadero clásico del drama turco, ***, Aşk Memnu, Amor Prohibido, ***. Esta telenovela es la definición de pasión y drama. Cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Adnan tiene 2 hijos, uno de los cuales es el atractivo y carismático Belul. Como se imaginan, la chispa entre Biter y Belul es inevitable. La tensión sexual, las miradas robadas, los encuentros secretos, todo está magistralmente actuado. Lo que hace a esta telenovela tan adictiva es la imposibilidad de su amor. Biter y Belul saben que lo que están haciendo está mal, que están traicionando a Adnan, pero no pueden evitar la atracción que sienten el uno por el otro. El final es, bueno, digamos que preparen los pañuelos porque van a llorar. La actuación de Beren Saat como Biter es absolutamente fenomenal. Logra transmitir la vulnerabilidad, la ambición y la desesperación de su personaje de una manera que te dejará sin aliento. Si no la han visto, tienen que hacerlo. Es una joya del drama turco. Sigamos con otra que me tuvo pegada a la pantalla durante semanas, ***, Fatmagul Unsuku Ne. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? ***. Esta telenovela es mucho más que un simple drama romántico. Aborda temas muy delicados como la violación, el trauma y la búsqueda de justicia. Fatmagul es una joven inocente que es brutalmente agredida por un grupo de hombres. Después de la agresión, es obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados, para proteger la reputación de las familias de los agresores. Lo que sigue es una historia de dolor, de superación personal y de un amor improbable que nace en las circunstancias más terribles. Beren Saat también protagoniza esta telenovela, y nuevamente su actuación es espectacular. Logra transmitir el dolor, el miedo y la fuerza de Fatmagul de una manera muy realista y conmovedora. Fatmagul Unsuku Ne es una telenovela que te hará reflexionar sobre la justicia, la sociedad y la importancia de luchar por lo que es correcto. Es una historia poderosa y muy bien contada. Cambiando un poco de tono, pero sin abandonar el drama, tenemos ***, Karasebda, Amor Negro, ***. Esta telenovela es un melodrama clásico con todos los ingredientes para mantenerte enganchado, un amor imposible, secretos familiares, intrigas y una banda sonora que te tocará el alma. Kemal y Nihan son 2 jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las ambiciones de sus familias y por la maldad de Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con Nihan. Lo que más me gusta de Karasebda es la química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Sus miradas, sus gestos, transmiten una pasión palpable. La historia está llena de giros inesperados y el final es, bueno, digamos que es agridulce. Prepárense para llorar, reír y suspirar con esta telenovela. Además, la fotografía es preciosa. Los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares.
Ahora, si buscan algo con un toque más histórico, les recomiendo ***MUTESE-MYZYL El Sultán ***. Esta telenovela está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La historia se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. ***MUTESE-MYZYL es una telenovela épica con una producción impecable. Los vestuarios, los decorados, la música, todo está cuidado al detalle. La historia está llena de intrigas palaciegas, de luchas de poder y de romances apasionados. Lo que más me gusta de esta telenovela es la complejidad de los personajes. Suleimán no es un simple villano, ni Hürrem es una simple víctima. Ambos son personajes complejos y con motivaciones claras. Si les gusta la historia, el drama y el romance, ***MUTESE-MYZYL es una telenovela que no se pueden perder. Es una verdadera joya. Cambiando completamente de registro, pero manteniendo el drama a flor de piel, les propongo ***Yerde en el interior, ***. Esta telenovela es un thriller policíaco con toques de drama familiar que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. Sarp y Umut son dos hermanos que son separados cuando son niños y que crecen en mundos diferentes. Sarp se convierte en policía y Umut es adoptado por un jefe de la mafia. Años después sus caminos se cruzan, pero ninguno de los dos sabe que el otro es su hermano. Yerde es una telenovela llena de acción, de suspense y de giros inesperados. La trama es muy compleja y está muy bien construida. Lo que más me gusta de esta telenovela es la tensión emocional entre los personajes. Sarp y Umut se enfrentan a decisiones muy difíciles y tienen que lidiar con la lealtad, la traición y el amor familiar. Si les gustan los thrillers policíacos con un toque de drama, Yerde es una telenovela que les va a encantar. Volviendo a las historias de amor imposibles, no puedo dejar de mencionar ***Medcezir***. Esta telenovela es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica y poderosa. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y rebelde que está comprometida con otro hombre. Como se imaginan, la chispa entre Yaman y Mira es inevitable. Medcezir es una telenovela juvenil con un toque de drama y romance. Lo que más me gusta de esta telenovela es la química entre los protagonistas, Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya. Sus miradas, sus gestos, transmiten una conexión muy especial. La historia está llena de altibajos y el final es, bueno, digamos que es satisfactorio. Si les gustan las historias de amor juveniles con un toque de drama, Medcezir es una telenovela que les va a gustar. Ahora hablemos de una telenovela que me dejó completamente sorprendida, ***Batam Sensin, Eres mi patria, ***. Esta telenovela está ambientada en la Turquía de principios del siglo XX, durante la Guerra de Independencia turca. Cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que es obligado a luchar contra su propio pueblo. Su esposa Azize tiene que lidiar con la incertidumbre, el peligro y la responsabilidad de proteger a sus hijos. Batam Sensin es una telenovela épica con una producción impecable. Los vestuarios, los decorados, la música, todo está cuidado al detalle. La historia está llena de drama, de acción y de romance. Lo que más me gusta de esta telenovela es la complejidad de los personajes. Cevdet no es un simple traidor, ni Azize es una simple víctima. Ambos son personajes complejos y con motivaciones claras. Si les gusta la historia, el drama y el romance, Batam Sensin es una telenovela que no se pueden perder. Es una verdadera joya. Además, las actuaciones son sobresalientes, especialmente la de Ali Tergen como Cevdet y la de Berguzar Korel como Azize. Son una pareja explosiva en la pantalla. Para los que buscan una telenovela más actual, les recomiendo ***Senanlat Karadeniz, Explícale al Mar Negro, ***. Esta telenovela aborda un tema muy delicado, la violencia doméstica. Cuenta la historia de Nefes, una joven que es vendida a un hombre rico y poderoso que la maltrata física y psicológicamente. Después de años de sufrimiento, Nefes escapa con su hijo y encuentra refugio en la casa de Tahir, un joven idealista que está dispuesto a protegerla. Senanlat Karadeniz es una telenovela muy dura, pero también muy esperanzadora.
Muestra el sufrimiento de las víctimas de la violencia doméstica, pero también la importancia de la solidaridad y la lucha por la justicia. Lo que más me gusta de esta telenovela es la fuerza de Nefes. A pesar de todo lo que ha sufrido, nunca pierde la esperanza de encontrar la felicidad. Si están preparados para ver una telenovela muy intensa, pero también muy inspiradora, Senanlat Karadeniz es una buena opción. Y finalmente, para cerrar esta lista, les quiero recomendar una telenovela que es un verdadero clásico del drama turco, **Yaprak Dökümü Hojas Caídas **. Esta telenovela cuenta la historia de una familia que se desmorona poco a poco debido a las decisiones egoístas de sus miembros. El patriarca de la familia, Ali Rıza Bey, es un hombre honesto y recto que intenta mantener a su familia unida, pero sus hijos toman caminos diferentes y terminan causándole mucho dolor. Yaprak Dökümü es una telenovela muy triste pero también muy realista. Muestra las dificultades de la vida, los errores que cometemos y las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que más me gusta de esta telenovela es la complejidad de los personajes. Todos tienen sus defectos y sus virtudes. Si están preparados para ver una telenovela que les hará reflexionar sobre la vida, la familia y el amor, Yaprak Dökümü es una buena opción. Prepárense para llorar a mares. Bueno, llegamos al final de esta lista de telenovelas turcas que te harán llorar a mares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el drama, la pasión y las historias que nos tocan el corazón. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que nos ofrece la televisión turca. Hay muchísimas más historias esperando a ser descubiertas. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna nueva telenovela para agregar a su lista de pendientes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Cuáles les han hecho llorar más? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Tal vez me descubran alguna joya que aún no he visto. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que sé que les va a encantar. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.